servicio. Se mide por los buenos resultados. Estamos en esos lugares donde hay que poner energía. Kilowatt Generadores. ¿Estás buscando escalar tu proyecto a un servidor dedicado ubicado en un data center de primer nivel? Ingresá a netui.net y te asesoraremos para que elijas el mejor servidor para tu empresa. Con Netui, crece en Internet. Radio Nacional, 11:30 AM. Primeros en escucharte. Radionacional.com.uy. Formando una ciudadanía libre y democrática. Libertas. www.libertas.uy. Presenta En Dónde Estamos. Un periodístico libre y democrático. De lunes a viernes, a partir de las 10 a.m. Muy buen día a la República Oriental del Uruguay. Muy buen día a todos los ciudadanos uruguayos. Muchos se van a la MAG, están esperando que ponga 3 puntos y diga ¿Cómo? ¿Cómo dijo? ¿Todas qué? Todas las posibilidades. Todas las posibilidades tiene Independiente de Avellaneda, ayer lo vi. Y bueno, ganó a duras penas. ¿Nacional cómo salió? ¿No sabe? Porque me dormí. Mucho dolor, tengo una contractura que no sabe cómo estoy. Y vi el partido repetido después. Y me dormí, no vi qué pasó. Capaz que por ahí algún oyente nos dice qué resultado tuvo el viejo y querido Nacional, ¿no? Yo no soy de Nacional, pero para mí todos los cuadros de fútbol son queridos y más si son uruguayos, todos. Bueno, venimos con un tema interesantísimo a compartir hoy, que es con el economista Jorge Caumont, y tiene que ver con las señales políticas al mercado o a la economía en sí misma. Son importantísimas las señales que da la clase gobernante, la clase política, pero todo, ¿no? Todo el sistema político, tanto la clase gobernante como la oposición. Y especialmente en estos países, digo estos países porque América Latina está viviendo una etapa histórica muy especial de gobiernos que provienen de la tradición liberal, republicana, de las democracias que están consignadas por nuestras constituciones republicanas, y especialmente en nuestro país es así, pero hay un fuerte contingente del cuerpo electoral, de ciudadanos y de ciudadanas, si querés llamarlo así, que tienen una fuerte impronta de pensamiento socialista, pensamiento de izquierda. Han tenido el poder durante 15 años y han arrojado determinadas consecuencias económicas que precisamente no son nada buenas, sino todo lo contrario. Hay una máxima que escuché el otro día del economista Alfonso Prat-Gay, quien había sido el ministro de Hacienda en Argentina, en un programa prestigioso, Dice Argentina, que conduce ese eminente editorialista que es Carlos Pañi, y da una máxima de la economía que es: aumenta la inflación, aumenta la pobreza. La inflación tiene varios factores. Por ejemplo, bueno, Caumont lo explica, la emisión de moneda, acá no lo hacemos, pero por ejemplo la restricción económica, pedido de deuda, por ejemplo. Todo eso va generando inflación, lo mismo que el incremento del endeudamiento y a su vez también el déficit fiscal. Bueno, Uruguay tiene todo el cóctel, digamos, todo ese combo para tener un proceso inflacionario alto. Y por si fuera poco, viene esta pandemia. ¿Qué hizo el gobierno? Bueno, el gobierno trató con lo que consideró que era la necesaria austeridad a llevar adelante, tomando en cuenta todos estos componentes económicos dentro de los indicadores de la macroeconomía uruguaya. Un déficit fiscal alto, la tasa de desempleo altísima, problemas de un empleo en negro también que es muy grande, un endeudamiento público importante y cuidar el rango inversor del país. Eso era otro de los cometidos. Bueno, así lo hizo. Cumplió con todas las políticas de sensibilidad social, lo sigue haciendo, cumple con alta sensibilidad social respecto a todos los instrumentos que tiene a la mano, a nivel de gobierno, a nivel institucional, incluso creando nuevas instancias como ahora los trabajos de jornales solidarios, que es digamos que una especie de subsidio, pero si se quiere con una receta mucho más efectiva, que es generar trabajo y generar una integración desde el trabajo a una población de uruguayos desempleados, por ejemplo. Esos son señales políticas.
A su vez hay un dato importantísimo. El fondo coronavirus está compuesto por 900 millones de dólares. Ese fondo coronavirus es el que está solventando todo este tipo de actividades económicas, de subsidios, y a su vez hay actividades también económicas o disposiciones económicas de exoneraciones, tanto en materia de tarifas públicas como impositivas. Esos 900 millones de dólares, si ustedes se acuerdan, son los mentados y prometidos 900 millones de dólares de ahorro fiscal por año que había prometido el actual presidente de la República en conjunto con la ministra de Economía, Azucena Arbeleche. ¿Se acordarán ustedes que decían, no es imposible eso, cómo se va, no se puede hacer, hay que ir a un fiscalazo, hay que ir a un ajuste fiscal para corregir esta patología económica? Vamos a hablar con el economista Jorge Caumont, si te parece, Maxi, ya lo llamamos, y plantearnos desde estas señales políticas cómo opera esto en la economía, qué pasa, qué consecuencias trae aparejado lo que hace el gobierno por un lado. Yo ya les tiro una consecuencia económica, por ejemplo, es que ahora al solicitar un préstamo, al asumir deuda, que es por unos 1.300 o 1.500 millones de dólares, no recuerdo bien, nos encontramos con la feliz noticia de que Uruguay tiene una hiperconfianza de los mercados financieros internacionales, también del Fondo Monetario Internacional, y nos dan un préstamo a muy baja tasa de interés, tasa récord histórica, comparable con las tasas que se le pueden dar a Estados Unidos, por ejemplo. Eso es una consecuencia económica. Y por supuesto pagar a largo plazo y no en corto tiempo empezar a hacer los pagos de esa deuda. ¿Cómo le va, Jorge? ¿Anda por ahí? El economista Jorge Caumont, quien siempre nos acompaña los días miércoles, va a conversar con nosotros de estos temas. La importancia que tienen las señales políticas en el sistema económico, en el mercado. Como contrapartida de esas señales económicas que el gobierno da, tenemos una oposición que viene hablando desde el comienzo de la pandemia de ir a restricciones de las actividades económicas, restricciones generales, llamadas popularmente cuarentenas, esos cuarentenazos generales al barrer por decreto. ¿Qué sería? Ir a toques de queda, por ejemplo, durante prolongadas horas por día, 8, 10, 12 horas de toque de queda. Eso hubiera generado graves inconvenientes, aún más graves de los que ya genera la pandemia. A su vez hablan de ir a la renta básica universal. Después se corrigieron, porque entendieron que la renta básica universal era un concepto erróneo, porque era darle la renta a toda la población. Después se corrigieron, dijeron que era una renta básica de emergencia. Bueno, ¿eso qué hubiera ocasionado? Y que se tendría que haber ido un préstamo muy pronto, y hoy de pronto ya estaríamos en un ciclo de préstamos de 2 o 3 emisiones de deuda de lo que va de los 15 meses. Imaginen qué señal tan distinta se da ahí al mercado, a la economía, a los inversores, incluso extranjeros. Ya está con nosotros el economista Jorge Caumont. ¿Cómo le va, Jorge? Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Bien, por ahora bien, todo fenómeno. Bueno, me alegro. Vamos a ver más adelante, pero por ahora bien. Hay que seguir ahí, ¿no? Tranquilo. Bueno, tranquilo es un decir. Un decir, ¿no? Sí. Uno tiene sus actividades y eso lleva tiempo y bueno, pero sí. Se hacen con gusto. Sin duda, a mí es lo mismo. Uno esta actividad la hace con gusto, usted seguro que es lo mismo, pero me refiero a esa tranquilidad corporal, de no estar muy expuesto a los contactos, ese tipo de cosas que está complicado, Jorge. Bueno, no, sí, muy poco contacto en realidad, porque todo ahora es tan virtual, ¿verdad? Sí. Pero hasta las clases, ¿no? Yo tengo mañana, por ejemplo, los jueves yo tengo clases y lo tengo que hacer todo virtualmente, o sea, por Zoom. Por Zoom, claro. ¿Y lo lleva bien eso, Jorge? Sí. ¿Sí? Bueno, en realidad el profesor siempre es bueno como profesor, pero también como showman, es decir, que sepa transmitir bien las cosas y que lo haga de manera tal que el estudiante, digamos, se sienta a gusto, ¿verdad? Claro. Y en la medida en que ni ellos ni yo estamos juntos, porque ellos están también trabajando solos, eso le quita, digamos, expresividad a las clases, ¿no? Además, en el caso mío, que yo doy micro y macro, trabajo mucho con el Blackboard o el Whiteboard, el que sea, haciendo gráficas, haciendo ecuaciones y cosas por el estilo, y eso lo tenés que hacer y lo tenés que meter en el Zoom,
y bueno, y no podés señalar más que con el cursor de la computadora, o sea que no es lo mismo que hacerlo con la mano. Claro. Entonces, Sí, yo sí. qué sé, es complicado. Es complicado, Pero bueno, sí. Si yo fuera alumno suyo, me tendría a media máquina porque tengo una contractura producto de lo postural en la computadora, sí. que es tremendo, sí, tremendo. Sabe que ahora estoy conduciendo, hablando con usted, y estoy experimentando el dolor en el hombro derecho. Es impresionante. Y me dijo el médico, todo producto de la mala postura, al teclear la computadora, con los brazos sin apoyar, bueno, todo ese tipo de cosas. Bueno, Jorge, yendo al tema, usted dijo showman, si sabrá de eso Javier Milei, ¿no? El economista que habla, justamente predica mucho con el show, él lo dice. Sí, exacto. Sí. Sí, bueno. Es un estilo, ¿no? Son formas de actuar. Claro, cada quien tiene su estilo, sí. Jorge, yo... Sí. No, está bien, adelante. No, claro, hay economistas que tienen otro perfil, Javier Milei puede resultar hasta polémico por su forma, pero cuando uno lo escucha, creo, no sé si me equivoco, pero el hombre sabe, ¿no? Sabe. Sí, los excesos a veces son contraproducentes, ¿verdad? Porque uno se fija más en el exceso que en la medida justa. Y bueno, aunque va la medida de los argentinos, para ellos es muy especial, ¿no? Porque ellos son muy amigos del show y quizá tenga que ver con la idiosincrasia también porteña, que le ha permitido permear capas de la sociedad que empiezan a entender un poquito más de economía, me parece. Creo que esa es la valía también que tiene ese personaje que él ha montado. Pero capaz que sí, ya está pecando en el exceso, ¿no? Creo que además el exceso de exposición también. Jorge, las señales económicas, yo recién daba algunos ejemplos así al pasar de las señales que el gobierno va dando en su propia actividad de gobierno, esa necesaria austeridad a la que apela, es decir, comprendió el gobierno que es necesaria por los indicadores económicos que tenía el país, un déficit fiscal alto del 5,1%, tasa de desempleo alta, una irregularidad también en el empleo, el mercado negro, un endeudamiento alto y a su vez, claro, viene la pandemia, este efecto como usted siempre nos explica muy bien, exógeno a la economía, pero que a su vez genera otro factor que es la incertidumbre. Entonces el gobierno la va piloteando, digamos, fue muy quirúrgico en todos los temas. Y hoy tenemos una consecuencia positiva. El mercado internacional financiero le otorga un préstamo, considerándolo al Uruguay, un país de alto rango de confianza, y con una tasa de interés muy baja. Eso es una consecuencia positiva de la política económica del gobierno. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera aplicado todo lo contrario, lo que la oposición plantea, de las restricciones obligatorias, que es un factor generador de inflación, porque se restringe la actividad económica, por ejemplo, quizá podría provocar una inflación, no sé, pero por el lado de que se pida deuda, ellos hablaban de acudir a los organismos bilaterales de crédito, porque el crédito está bastante fácil, entonces dale que va, empezamos a pedir plata, y a su vez para la renta básica universal, que incluso se corrigieron en el concepto, bueno, y dijeron que era una renta básica necesaria. Señales totalmente diferentes, que hoy las vemos, ¿no? Por ejemplo, la interpelación a la ministra por un tema realmente insólito, ¿no? Insólito. Claro. Sí. A mí me gusta el método científico, ¿no? Uh-huh. Es decir, que lo que se dice tenga reflejo o sea ratificado por la realidad, claro, ¿no? Entonces, yo miro hacia atrás, por ejemplo, y veo el brutal aumento que hubo en la recaudación fiscal, por ejemplo, uh-huh, entre los años 2007 y la actualidad mismo, ¿no? Cuando en el 2007 hubo una reforma tributaria, sí, en donde se decidió gravar con el impuesto a la renta a las personas físicas a las personas físicas. Exacto. Antes existía poco y demás. En ese entonces se decía que se iba a recaudar 220 millones de dólares, incluido también el IAS, uh-huh, en esa recaudación, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, lo que ocurrió es que hoy estamos pagando 1.800 millones de dólares de ese impuesto. 1.800 millones. Uh-huh. Entonces uno dice, bueno, aparte de eso hubo otras reformas tributarias también apuntando a, digamos, ese eslogan famoso del que tiene más, que pague más, o el que gana más, que gane más, ¿verdad? Sí, y sí, con razones, yo creo, muy digamos, importantes y valederas, ¿no? Vamos a redistribuir de manera tal que
haya mayor equidad en la distribución del ingreso. Para eso grabamos lo de arriba, le damos a lo de abajo. Ahora, vuelvo al principio. La evidencia empírica, ¿qué muestra? ¿Muestra que los asentamientos son de ahora o que venían de antes y se multiplicaban antes? Sí, de antes, claro. Se multiplicaron, se cuatriplicaron en los últimos años. Por eso, yo no sé. Yo lo que digo es, sería interesante, cuando se dice redistribuir y todo lo demás, es que se haga la prueba al cabo de un cierto lapso, 15 años es bastante, ¿no? O 14 años, desde el 2007 hasta ahora, que sea, o hasta el 2019 o 20, comienzos del 20, que se haga un análisis de eso y se verá si efectivamente se puede seguir insistiendo en el mismo tipo de política, ¿verdad? Claro. O sea que a mí me gusta esos mensajes, ¿no? Que ahora, claro, el tema es que paso a pensar, yo no soy quien, no tengo la verdad conmigo, pero yo paso a pensar lo siguiente: ¿no será que hay distracciones de todo ese tipo de cosas porque ya hay evidencia empírica suficiente para decir que no funcionó y dedicarse a otro tipo de críticas? Eso es, por ejemplo, el mensaje político. Si yo comparo lo que hizo Alfie en el 2002 y 2003, ¿no? Con Achugarri primero, con De Bruun, ¿no? Julio De Bruun, Julio, y digo, pero un tipo de estos que nos sacó, que aplicó las normas que deben aplicarse en momentos en que hay que ser leal a quien le prestó, ¿verdad? Cuando todo el mundo era desleal, incluyendo al Fondo Monetario, incluyendo al BID, a Haussmann, que siempre lo recuerdo que lo encontré en un aeropuerto y le dije que él quería que hubiera default en Uruguay, incluso hasta el presidente de la República, ¿no? Y incluso a todos los del Frente Amplio, excluido el contador Astori. El contador Astori fue el único que en aquel momento, hay que tener memoria, ¿no? El único que en aquel momento él anticipaba que eventualmente se podría ganar las elecciones y dijo que había que ser respetuoso de la deuda. Entonces yo digo, ¿eso no es inmoral? Haber dicho eso, ir contra las buenas costumbres. Las malas costumbres, ¿qué es? ¿Cuál es una buena costumbre? Y honrar. En realidad, la buena... Honrar, por ejemplo, honrar un préstamo, claro. Eso es la buena. ¿Y la mala costumbre? Y la mala costumbre es no ahorrar. Y sí. Es no ahorrar, no honrarlo. Entonces, agarrar y decir, es el estilo argentino, tenemos evidencia suficiente, ¿no? Entonces, uno ve esas cosas y dice, pero ¿de qué estamos hablando? Cuando aplicás la ley, y además los antecedentes de quienes la aplican son intachables, ¿me vas a venir con la inmoralidad o con la falta de ética? Pero pará, no, de ninguna manera. Yo, sinceramente, creo que es desviar la discusión, ¿no? De todo este tipo de... Por ejemplo, no me cabe duda que como el agro está relativamente creciendo, porque hay precios internacionales relativamente buenos, es decir, que por el precio anda bien, pero por la cantidad no tanto, porque no fue una buena cosecha, o no va a ser una buena cosecha, entonces se va a hacer también lo mismo para distraer la atención y decir, vamos a ponerle un impuesto como hace Argentina a las exportaciones de carne, a las exportaciones de soja, para financiar lo que ya sabemos que no es lo que debe financiarse. Es decir, hay que financiar otro tipo de cosas, lo que tenga en el futuro, ¿no? Una reciprocidad en términos de mayor capital humano, mayor trabajo, mayor empleo, mejores oportunidades, etcétera. Ver las retribuciones, ¿no? Sí, pero no podemos seguir insistiendo en eso. Gente que no entiende nada de economía, que se ponga a hablar de economía y cosas por el estilo, ¿no? Yo escuchaba algún programa el otro día, lo tuve que cambiar, dije, no, yo qué sé, prefiero ver otra cosa, porque escuchar estas cosas son que hablan rápido
Sí, sí. Bueno, no sé. Sí, con pseudo tecnicismos incluso, y marean. Eso Sí, que está sí. diciendo Jorge es una intuición que yo también comparto, porque veo que se busca desviar el foco de la atención en la población, que además la encuentro muy adormecida, muy desorientada en temas que no les cae la ficha, hablando en criollo, no les cae la ficha. Si estamos hablando de Y que bueno, arrojaron consecuencias sí. negativas, Jorge, de un déficit brutal, de un 5 y pico por ciento para un pequeño país, que son cifras muy altas, ¿no? En la economía, yo viendo ahí a los economistas, dicen, no es bueno que un país tenga un... Además después está el punto sin retorno, porque si se sigue subiendo ese déficit, que es difícil bajarlo, ya del 8 y pico por ciento para arriba se complica y muchísimo la cosa. Es como un cáncer en la economía de un país. Generan procesos inflacionarios. Esta gente hablando de pedir más préstamos. Esta gente que dejó una tasa alta de desempleo, ¿no? Y como usted dice... Pero Rubén, sí. sí. Y no, Pero y, vamos a otra cosa más terrenal, sí. desde el punto de vista ético, sí. desde el punto de vista ético y moral, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando Sí. en la enseñanza secundaria? Ah, bueno. Y sí. ¿Está? Eso es ético, No, es decir, usar la cantidad de horas que se usan para hacer actividad del tipo que... La cantidad de horas me refiero al exceso, al ¿no? exceso, Puede haber como... una cantidad, Sí, que acá lo puede haber tratamos una como... cantidad determinada, pero al exceso. Entonces uno puede indagar y decir, o hurgar un poco más, profundizar en eso y decir, pero ¿y para qué querría eso? ¿Y qué hará cuando da clase? Claro. ¿No? ¿Para qué las Está usan? metiendo en la ¿Para qué usan esas está horas? metiendo- Claro. No, pero no solamente para que usen esas horas. Cuando están trabajando, ¿qué le meten la sabiola a los locos, Ah, a los bueno, guachos? ni que hablar. No, Eso- perdonando la expresión. pero es Uno así. se calienta a veces, ¿no? Es así, ¿no? Es así. Entonces, Sí, digo sí. que éticamente, pará. Sí. Pará. Pero Jorge, además queda en Entonces, evidencia cuando el diputado Schipani, que acá trata este tema con nosotros, que es justamente, digamos, la persona que está investigando esto y ha hecho saltar esa olla podrida. Lo primero que hace el profesor Slamovich es retirarse de FENAPES y renunciar a sus horas de como educador. Entonces la conciencia muy limpia no la tenemos. Porque si el tipo realmente fuera una persona de bien, voy a esto, el primero que tiene que salir a hablar es él. Y decir, bueno, sale en su descargo, decir, no, me están ensuciando en mi nombre, yo no hice eso, pero no, sale el corporativismo sindical a hablar en nombre de él. A eso también es inmoral. Yo lo considero inmoral. Yo no sé, yo voy al principio nuevamente. Sí. Yo lo que digo es que no hay, digamos, generalmente lo que ocurre es que la ignorancia es desestabilizadora. Claro. ¿Tá? Entonces, cuando uno habla de algo respecto a lo que otros no saben, entonces desestabilizan claramente, porque el que le hablan a los otros, digamos, en términos que no son los reales, los que tienen comparaciones, evidencia empírica que hay comparaciones que son tremendamente antiéticas frente y hacen pasar a una que no es antiética ni nada que se le parezca como antiética. Entonces o inmoral. Sí. Entonces uno dice, pero ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Sí. Es tanta la desesperación por desestabilizar cuando todos deberíamos estar juntos, ¿no? Uh-huh. Y decir, bueno, en la pandemia tenemos que solucionarla toda. ¿O acaso la cantidad de casos que hay hoy lo generó el gobierno? Bueno, ¿quién lo generó? Ayer escuchaba Entonces, al doctor Sin, sí. el doctor argentino en La Nación, y decían algo que me daba respuesta a lo que yo planteo, que usted está planteando ahora. Las aglomeraciones son el gran problema. Y en Argentina, por ejemplo, no funcionan las cuarentenas porque la gente después se aglomera. Por X motivos se aglomeran. Manifestaciones por la restricción de las escuelas, manifestaciones porque la gente sale a manifestarse igual, porque está cansada de las restricciones, se aglomeran porque los que van a trabajar igual se aglomeran en el subte. Eso es el foco principal de los contagios. ¿Y acá qué pasó? Y bueno, manifestaciones por doquier, multitudinarias, que la del 8 de marzo, que la de la diversidad fue antes, bueno, pero y después fiestas clandestinas. Bueno, ahí está el foco. Y parece que nadie habla de ese tema tampoco, ¿no? Parece que esos temas siempre se van... Lo que es el foco de atención necesario, se lo obvia, se lo saca. Parece que eso no pasa, no sé, que no pasó. Y bueno, es lo que usted dice, Jorge. Bajo esa ignorancia que campea,
hay gente que sale a hablar de lo que no sabe, pero desde la lógica de la autoridad, como que tienen autoridad en el tema y los que no saben no pueden evaluar eso, no lo pueden calibrar. Entonces le otorgan autoridad intelectual a gente que no sabe nada del tema y están payando, pero con un lenguaje pseudocientífico, marean, envuelven. Es realmente dañino el componente político que hay de una determinada, digamos, práctica política que está totalmente identificada, inclusive a nivel continental, por la izquierda del neomarxismo. Yo lo digo a título como periodista, personalmente. Y lo puedo avalar con la documentación del Foro de San Pablo. La última resolución del Foro de San Pablo dice claramente desestabilizar los gobiernos neoliberales. A mayo vuelven con la palabrita neoliberal. Eso lo tenemos que tener claro, porque si no, no estamos hablando de nada. Y parece que todo lo bueno, pero, sí, yo lo que veo es que se introdujo en la discusión general, sí, ¿no?, el tema de neoliberal. Sí, sí. Quiere decir que sería el nuevo liberal. Claro. Ahora, ¿es malo ser liberal? No, por supuesto. Entonces, parece que es bueno ser... Pero es una ¿cómo se llama? Una calificación despectiva, sí, ¿no? Como que es malo, que es todo lo demás. Neoliberal. Sí. Pero yo soy liberal. Yo creo en la libertad en todos los aspectos, de modo tal que y creo en el mercado a muerte hasta Claro. determinados. Yo, por ejemplo, soy partidario del tema de la generación esta que hace el que genera un daño, Sí, porque no están definidos los derechos de propiedad, que sea castigado por el Estado. y sí. Entonces yo digo, el mercado ahí falla, bueno, el Estado tiene que intervenir, pero no tiene que intervenir en todo el Estado. No. Hay que buscar. La prueba está que si vos intervenís y regalás, Sí, intervenís y regalás, sí, después acostumbrás a la gente a ser regalada y Sí. no a tener el esfuerzo que Por supuesto. deberían tener. por supuesto. Eso es tan evidente, pero yo creo que alguien, no, yo no tengo ganas de hacerlo, si no lo haría, tendría que agarrar y decir, bueno, la evidencia empírica muestra que lo que se quería era esto, La evidencia empírica muestra si eso se cumplió o no se cumplió, si el costo de haber ido por ese lado generó o no generó el resultado esperado. Jorge, yo me comprometo periodísticamente a hacer un relevamiento de datos. Si usted me ayuda o me dice quién me puede ayudar con autoridad de economista y ratificar todos esos datos y empezar a dar una secuencia de datos de lo que se prometió que se quería hacer o se quiso hacer y los resultados empíricos. Yo lo haría para ser, digamos, imparcial. Sí, yo lo haría con economistas de tendencia izquierda. ¿tá? Sí, claro. Para que después no haya ningún tipo de suspicacia, de rechazo a la conclusión. Sí, capaz claro. que se concluye que fue bueno, capaz como dicen los políticos, ¿no? Sí. Que llevaron adelante todo eso. Sí. Pero yo tengo necesidad de saber realmente si es tan bueno eso, porque entonces lo que hacemos es ir por ese camino a muerte. Eso sí, vamos a tener las consecuencias que yo presumo que tenemos hoy, ¿no? Y bueno, sí, los datos ya objetivos los tenemos, ¿no? Es decir, no tenemos un Estado próspero. No logramos. Estamos hablando de... fíjese, Jorge, que estamos hablando de una política económica que está corrigiendo las patologías anteriores. Es decir, pues la gente a veces no entiende que una política económica lo que está haciendo es corregir cosas que anteriormente vienen muy mal, y eso nos habla de las consecuencias negativas de un proceso económico malo. Porque parece que las cosas se limpian de un plumazo. Vino otro gobierno y ahora tiene la obligación de hacer todo bien y arreglar todo. Y todavía bajo pandemia, ¿no? Sí, la política es para solucionar, las medidas de política son para solucionar desequilibrios, por no eso, duda. claro.
Rubén, me tengo que ir. Bueno, Jorge, un gusto. Este tema da para seguirlo, no cabe duda. Yo voy a traer datos bien concretos a través de, por ejemplo, de consultoras serias, datos objetivos, por ejemplo, el tema de cómo se prodigaron los asentamientos, cómo creció la clase dependiente de las prebendas del Estado, por ejemplo, a través de los subsidios que se eternizaron durante estos 14, 15 años. Ir buscando datos, ¿no? ¿Cuánto se sacó? Sí, ¿a cuánto se sacó de la pobreza? Claro. Promedio salarial, por ejemplo, en la actividad privada. ¿Qué promedio hay? Yo lo que digo es cómo se sacó para mantenerlos después, que claro, no vuelvan. Claro. Bueno, Jorge, hablamos, buena jornada, Nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego. Jorge Caumón, el economista, hablando con nosotros de un tema, que da para seguirla, ¿no? Para pedir un café. Después mirá si tenemos alguna publicidad de yerba, Maxi, o algo. Tomar un mate individual, por supuesto. Y son temas que da para charlar muchísimo, ¿no? Las señales políticas. Hablando de economía, vamos a hablar ahora con Iña, no con Iña, sino con un doctor en ciencias ambientales, ingeniero agrónomo, y vamos a hablar de las malezas precisamente afectando los cultivos y cómo hay que tratar ese tema que hace muchísimo a la economía de un país, la producción agropecuaria, y ni que hablar que hace mucho a la esencia, a la matriz económica de nuestro país, que es un país agropecuario por excelencia. Quédate ahí que venimos con un tema enorme para tratar en este programa y porque tenemos que saber en materia agropecuaria en dónde estamos. ¿En dónde estamos? Es una producción de Organización Libertas. www.libertas.uy. Una puesta al aire de CX30, Radio Nacional. Periodismo independiente, libre y democrático. De lunes a viernes, a partir de las 10 a.m. Guión y conducción de Rubén Moyano. Hay cosas que ya sabíamos de antes, como que lavarte las manos más y mejor te protege de los gérmenes. O que si necesitas un acompañante para vos y tu familia, es mejor que lo haga alguien que sepa de salud. Por eso preferís Acompaña, la única que te asegura un servicio totalmente a cargo de enfermeros titulados. Acompaña, enfermeros que te cuidan. 0800-8939. Café Jurado, directamente desde la planta hasta su propia taza, siempre garantizando la mejor calidad. Café Jurado, su cuerpo, su intenso sabor y su aroma hacen de nuestro café un placer único. Desde 1912, pasión por el café. Pensá en tu economía, pensá en el medio ambiente. Tenemos reciclados de cartuchos compatibles y originales. Reparación de impresoras, equipos PC y notebook. ¿Dónde? En Refil Uruguay, Avenida Italia 3058, Casi Maipú. Búscanos en todas las redes sociales o en WhatsApp 092-660-530. Refil Uruguay. En NetUI te ayudamos a impulsar tu negocio online. Para esto queremos asegurarnos de brindarte un servicio rápido, seguro y confiable, porque eso es lo que les importa a tus clientes y a vos. Además, contamos con atención directa por técnicos certificados en calidad ISO 9001, sin mencionar que tenemos más de 15 años de experiencia en la industria con nuestra propia infraestructura en los data centers de tu país. Apasionados por la tecnología, por brindarte el mejor servicio y ayudarte a alcanzar el éxito, sea cual sea tu objetivo. Si tenés una idea o una gran empresa, con NetUI crece en Internet. Previsión, la marca que asegura su tranquilidad. Seguridad y respaldo cuando más se necesitan. Previsión, cobertura integral de servicio fúnebre. Hay una sola previsión. Afíliese por el 0800 81 60 y súmese a la mayoría. Sí, hay hábitos que cambiaron para siempre. De ahora en más, si te resfrías usas mascarilla. Otros continúan igual de firmes. Si vos o alguien de la familia precisan acompañante, seguís prefiriendo Acompaña, la única que te asegura un servicio totalmente a cargo de enfermeros titulados. Acompaña, enfermeros que te cuidan. 0800-8939. ¿En dónde estamos? Es una producción de Organización Libertas. www.libertas.uy. Guión y conducción de Rubén Moyano.
Estamos en CX30 Radio Nacional, 1130M. Estamos en Facebook, En Dónde Estamos, así es nuestro dominio, el nombre del programa, En Dónde Estamos. Estamos por YouTube, Mirá En Dónde Estamos, ese es nuestro canal. También en la página web de Libertas, www.libertas.uy, que es nuestra organización. Ahí podés ingresar y tenés un montón de información, de noticias, a través de un compendio noticioso que se va día a día llevando adelante a través de los editores de nuestra página web. También podés ingresar a la página web de la radio, Radio Nacional, que es x30radionacional.com.uy. Estamos en compañía de Maxi Pérez en Controles, que no sé todavía si es hincha de Nacional de Peñarol. ¿De Rentista ¿De Rentista? Ah, qué bien, ¿eh? ¿Cuántos serán? ¿38 y? Nada más. Y estamos en compañía del doctor ingeniero agrónomo Alejandro García, investigador adjunto en el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, manejo de malezas, es lo que él trata, es especialista en este tema, es egresado de la Facultad de Agronomía en el año 2005, ingresó a INIA en ese mismo año, pero además obtuvo un doctorado, un PhD en horticultura y agronomía con énfasis en la ciencia de las malezas. Este doctorado lo realizó en la Universidad de California, la Universidad Davis, en Estados Unidos en el año 2014. Actualmente es el responsable en INIA de la investigación en manejo de malezas en sistemas agrícola-ganaderos, lidera y participa en proyectos de investigación nacionales e internacionales en esta área. Y además desempeña actividades de formación en relaciones humanas y difusión en temas relacionados fundamentalmente al manejo integrado de malezas y la resistencia de malezas a herbicidas. ¿Qué tema que incluso lo venimos tratando también con el ingeniero agrónomo César Vega, el diputado Vega, el tema de los herbicidas, si son tóxicos, no son tóxicos, y las malezas? ¿Cómo te va, Alejandro? Bienvenido. Buen día, ¿qué tal, Rubén? Buen día para usted y para toda la audiencia. Bueno, creo que la información es correcta. Yo le agradezco a Alejandro Jora, que es el director del Departamento de Comunicaciones de INIA, que siempre con prontitud y con mucho detalle me brinda profesionalmente un resumen del profile de cada uno de ustedes para que la gente sepa ante quién estamos y con quién estamos hablando de estos temas. Es correcta. Lo que faltó ahí, yo lo estaba escuchando, hincha de Peñarol. Ah, bueno. Vamos, lo primero es lo primero. Y después sí, es correcta. Igual de cualquier manera, son un poco papeles que uno fue juntando en la vida, pero lo más importante es lo que pueda decir ahora y que la gente dar un poco más a conocer el tema este. Esos papeles generan responsabilidad también, ¿verdad? Porque esos papeles no son menos papeles, sino que son el resultado de esfuerzo de muchos años, de persistencia en el estudio, de disciplina de estudio y de capacidad desarrollada. Alejandro, sin duda. Peñarol, mirá, una cocarda importante, se ve que... No sé cómo le fue el otro día, la verdad que no sé al final si perdió, me parece, ¿no? Creo que perdió. Sí. Bueno, ¿qué va a hacer? Ayer perdimos. ¿Qué va a hacer? Qué bueno. Bueno, Alejandro, ¿qué tema, no? ¿Qué son las malezas, no? Pues, mucha gente podemos tener una vaga idea qué son las malezas, pero en verdad no, porque no sabemos qué función cumplen, cómo afectan un cultivo de pronto. Yo recuerdo la vieja expresión bíblica de separar la paja del trigo, en este caso sería separar la maleza, ¿no?, del cultivo, una cosa así. Exactamente, es fácil ponerse filosófico en este tema. Desde el punto de vista técnico, son vegetales que compiten contra lo que nosotros queremos producir. Claro. Pero esto viene desde que el ser humano intentó plantar algo, se dio cuenta inmediatamente que donde crecían otras cosas se producía mucho menos, tenían menos alimento, y empezó a controlarlas, a manejarlas. Claro. Hoy en día hay muchas definiciones, ya le digo, hasta filosóficas, que en realidad hay una que a mí me gusta bastante, que es: las malezas son plantas cuyas virtudes aún no han sido descubiertas. Porque en realidad muchas malezas también son cultivos que nos interesan, pero cuando crecen en el momento y en el lugar donde nos perjudican, ahí las tenemos que manejar. Claro. Están en el lugar incorrecto en el momento incorrecto, como se dice. Exactamente. Sin duda que tiene que tener propiedades, por algo nacen, ¿no? Salen de la tierra, evidentemente, son plantas. ¿Sabés qué recuerdo, ahora que tú lo mencionás, Alejandro? Un documental en el que se nos explica que la primera agricultura que la humanidad tuvo, se supone que la hizo una mujer.
que entiende, ella entiende intuitivamente que sacando las semillas de los frutos que ellos comían como depredadores, ¿no? Los primeros humanos que comían, tiraban, ella vio que habían unas semillitas y que después crecían esas plantas. ¿Y qué hizo? Limpió terrenos y empezó a sembrar, a tirar semillas, y ahí comenzaron los indicios de las primeras aldeas. El ser humano empezaba a habitar en aldeas y a producir alimentos. Mirá qué tema interesante es. Lo vi en, creo que no sé si fue en History Channel o en el National Geographic, me parece. No tengo duda que fue una mujer. Y bueno, y ya aprovecho a enganchar eso con otro tema que es muy alejado de lo que hoy en día pasa en nuestro país, en la mayor parte del mundo, que en algunas partes todavía sucede, que es que las malezas, el ser humano sacó las malezas a mano por mucho tiempo. Y en la mayoría de los países, inclusive en algunos lugares en África, esto es motivo de estudios sociales y todo, claro, ¿no? En algunos lugares, pero en algunos lugares la cantidad de tiempo que pasan las mujeres y los niños sacando malezas a mano es el tiempo que, es decir, la mayor parte del tiempo pasan en eso. Claro. Pasan sacando a mano plantas para poder producir comida, ¿no? Fíjate ahí qué estructura social se va dando, ¿no? Qué comunidades se van concentrando en esa actividad. Claro, como tú decís, es un tema enorme además, ¿no? Ahí hay aspectos sociológicos, económicos, culturales. ¿Por qué se estudian? Exactamente. Se estudian las malezas, ¿verdad, Alejandro? Y bueno, sin duda, para llevar un poco el hilo conductor, desde que el ser humano se dio cuenta que interferían en su capacidad de producir alimento, fibras y hasta medicamentos, en ese momento, bueno, la ciencia se fue transformando en una ciencia y la ciencia fue buscando las formas de entenderlas, comprenderlas, para ver no solo cómo las controlamos, más bien a nosotros nos gusta mucho la palabra manejo, ¿no? El control es más bien lo que uno hace puntualmente para tratar de matar o deshacerse de una camada, pero el manejo implica más a largo plazo qué vamos haciendo para de alguna manera convivir con ellas. Nosotros, cuando producimos, ya les digo, todo lo que producimos en la tierra, comida, fibras y medicamentos, lo que estamos haciendo de alguna manera es pidiendo prestada a la tierra para satisfacer nuestras necesidades, y en esa petición, en ese compartir la tierra y la naturaleza, obviamente hay otros vegetales con los cuales tenemos que llegar a un equilibrio, tenemos que tratar de equilibrarnos para que nos permitan producir. Claro. Me imagino, me viene una imagen hasta metafórica, pero si se quiere hasta como se me ocurre como irrisoria para niños, ¿no? La tierra, como tú bien decís, que generosamente nos brinda todas sus posibilidades para alimentos, medicamentos. De pronto está ahí la población de la tierra, ¿no? Los frutos que nosotros necesitamos, los granos, y están las malezas. Y que de pronto se hablan entre ellos, che, ¿y esto qué quieren? ¿Que vienen a qué? Y bueno, mirá, tenemos que darle nosotros esto, y dice que ustedes no pueden estar acá, y las tienen que desalojar. Y en ese sentido es lo que de algún modo hacemos, ¿no? Cuando tú decís de llevar un manejo, desalojar esa maleza para que pueda rinde el cultivo de determinadas plantas, frutos, lo que fuere, que es para beneficio del ser humano. Ahora, el tema es, ¿hay un monitoreo de eso, por ejemplo, de cómo se comportan las malezas en determinadas zonas de cultivo y cómo se las han tratado? Que bien decías tú que es esa mano que se la sacaba. Ahora, ¿cómo se hace todo eso? Bueno, el monitoreo es permanente en todos lados, ¿no? A nivel nacional, a nivel internacional. Las malezas son el principal problema que enfrenta la agricultura y la producción. Es la disciplina o el tema que se lleva la mayor cantidad de dinero y muchos recursos para ver cómo se puede trabajar. Y bueno, justamente un tema que hoy en día, una de las maneras, una de las cosas que ha tenido más impacto en la agricultura a nivel histórico ha sido el desarrollo, la innovación en productos herbicidas. El ser humano, como decíamos, fue quitando malezas a mano o con caballos, con bueyes, con herramientas en la tierra. Sí. Y en un punto el descubrimiento y el desarrollo de herbicidas bueno, se tornó muy importante al punto de que
facilitó mucho este trabajo, el trabajo de mantener las malezas a raya y bueno, económicamente también se volvió más rentable. Muy rentable y muy atractivo desde el punto de vista que cada vez hay que producir más comida, ¿no? Entonces cuando uno lo hace a pequeña escala y chico, capaz que es más fácil manejar un desmalezado más artesanal, por decirlo de alguna manera, pero a medida que uno necesita incrementar ese volumen, alimentar más gente, los herbicidas empezaron a ocupar un rol muy importante. O sea que cuando la producción se hace más industrial, requiere de otras técnicas, ¿no? Ahí aparece más bien la química, digo yo, es decir, las técnicas mecánicas se dejan de lado porque es más rentable apelar ya a los conocimientos químicos de herbicidas que permiten el desarrollo de mayor cantidad de cultivos, porque si no sería imposible, ¿no? De empezar a sacar a mano, o como tú decís, con todas esas estrategias mecánicas. Sí, eso es verdad. Es decir, uno a veces piensa en herbicidas, en la utilización de herbicidas y es muy fácil que le venga a la mente más bien una agricultura empresarial. Pero tiene muchos componentes sociales. También algo de lo que hablamos antes, de cómo fue facilitando la vida del ser humano. Y yo muchas veces en discusiones con amigos en algún ámbito de trabajo también le pido a la gente que se ponga en el lugar de un productor chico que tiene que sacarlas sin la ayuda de herbicidas. Y eso es triplicar o cuadriplicar el tiempo y el esfuerzo que necesita hacer con respecto a lo que puede hacer hoy en día con herbicidas. Y bueno, eso es tiempo también que él puede dedicar o a mejorar su negocio o a invertirlo en su familia. Es decir, los herbicidas no es solo un tema empresarial, sino que también tienen como un aspecto social también. Sí, claro. Sí, tiene un factor, digamos, determinante en cuanto a los usos y costumbres, es cultural, ¿no? Porque, como tú decís, genera más tiempo libre en el productor, de pronto se lo dedica a hacer un curso o más tiempo para su familia. Exactamente. Y bueno, y soy consciente también que todo esto que estamos hablando es la parte, el beneficio de los herbicidas, ¿no? ¿Y los perjuicios? Bueno, nosotros trabajamos, el trabajar con herbicidas es un trabajo de mejora continua. Hay que ir encontrando la mejor manera de manejar, como yo decía, las malezas y al mismo tiempo afectar lo mínimo posible, lo mínimo imprescindible el medio ambiente. Y la salud humana, ni que hablar, ¿no? Claro. Los perjuicios van más bien del lado, siempre que uno va a producir en la tierra, genera un impacto, ¿no? El gran secreto es que ese impacto sea absorbible por el medio ambiente y por la naturaleza y no sea algo destructivo. Bueno, nosotros siempre estamos en la pelea de que las tecnologías que estudiamos y que proponemos siempre se utilicen de esa manera, de la manera que el impacto sea absorbible y nos permita sostener la productividad y la vida del hombre en el planeta, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ahí siempre tenemos o conocimientos nuevos que a lo largo de la historia han ido haciendo que ciertos productos se vayan dejando de usar, o en realidad hay muchos que no es que sean malos por sí, sino que los usamos mal. Y yo creo que hoy la mayoría de los problemas que tenemos, de acuerdo al conocimiento que tenemos hoy en día, de las químicas, de la toxicidad y todo, la mayoría de los problemas están más relacionados al uso que hacemos en determinadas circunstancias o oportunidades que a la peligrosidad mismo de los herbicidas por sí, de los compuestos. Claro. Más allá, como le decía, que es un conocimiento que avanza constantemente y siempre estamos ajustando. Hay perjuicios que son innegables, que lo está dando la comunidad incluso internacional, por lo menos una parte de la comunidad científica, inclusive con mucha preocupación y celo veo que las comunidades científicas europeas, porque va desde el cuidado del medio ambiente al calentamiento planetario, y yo acá lo trato el tema por ejemplo, con el diputado César Vega, que me explica que hay efectos tóxicos que son innegables, incluso hay lista, ¿no? Hay una lista protocolizada a nivel internacional de los tóxicos que hasta se prohíben ya, y que en Uruguay todavía se siguen usando.
por ejemplo, el glifosato, el fosfato, tienen efectos acumulativos que parece complicado que se vayan, ¿no? Si se usan en determinadas dosis, como usted dice. ¿Ese tema está controlado en el Uruguay? ¿Hay un buen mapeo de la toxicidad que la tierra está teniendo según prácticas que quizá ahora se descubren, como usted dice, bajo el avance de la ciencia, que no era bueno aplicar ese tipo de herbicidas o, no sé, fungicidas? Porque hay muchos temas a combatir para el buen cultivo, ¿no? Están las malezas, están los parásitos de las plantas, hongos, ¿no? De todo tipo de cosas que lamentablemente hay que combatir, y se descubrieron estas técnicas. Pero como usted dice, se sigue avanzando en ese tema. ¿Hay alternativas? Es decir, ¿hay un manejo adecuado que ustedes nos pueden decir, bueno, esto sí, esto es seguro, esto genera un cultivo sustentable, ¿no? Que es el gran concepto, que el cultivo que se hace con este tipo de herbicidas nos permite cuidar el medio ambiente y que se sostenga en el tiempo, y que Uruguay se convierta en un país que da calidad de producción agropecuaria, y que el mundo se entere que Uruguay tiene una muy buena calidad saludable de producción agropecuaria? Bueno, hay formas, igual de cualquier manera, a mí me gustaría hacer un comentario primero para que la audiencia sea consciente y tenga presente que nosotros estamos constantemente atrás del monitoreo y de la mejor solución. Uh-huh. Y obviamente, ¿qué más? Yo le diría que los productores son los primeros que les gustaría poder producir sin utilizar herbicidas. Claro. No porque sean malos, sino hoy en día más que nada porque tienen una resistencia social muy grande, y bueno, y ellos mismos, claro, nos vienen a buscar. Pero siempre está monitoreado el tema. Nosotros no vamos a proponer ninguna tecnología de la cual tengamos conocimiento que está haciendo un daño irreparable, y inclusive, bueno, hay mucho, por lo que dice el diputado, como usted decía, hay mucho que debatir al respecto. Y está bien, está perfecto, el debate, claro, es parte del equilibrio que tenemos que conservar, bienvenido sea. Exacto. Pero bueno, para mí es importante que la ciudadanía sea consciente de que nosotros, los científicos, estamos todos permanentemente monitoreando y buscando la mejor forma de producir, y que si cuando proponemos y sugerimos cosas es porque tenemos datos que respaldan, que dice que eso se puede utilizar de una manera que hasta nuestro conocimiento actual no tiene un daño irreparable. Claro. Sería la verdad que ojalá todos pudiéramos comer orgánicamente. Sí. Ojalá que pudiéramos producir la comida sin ninguna intervención de nada químico, pero realmente si no da la alimentación orgánica, genera que las pérdidas sean muy grandes. Por eso es que las cosas son tan caras en el súper cuando uno va a comprar algo orgánico. No es solamente por un tema de marketing, es porque cuesta mucho más producirlo, o más gente arrancando las cosas a mano, claro, o más pérdidas de producción. Claro. Entonces, bueno, ahí hay un debate muy grande, y perdónenme, no me quiero ir por las ramas. Vamos a la parte importante, que es qué estamos haciendo en Iña y en el país como alternativa a los herbicidas. Se habla, acá también me retrotraigo un poco a la historia, ¿no? Muchas de las cosas que ya han surgido, han pasado, se ha hablado, y muchas veces se necesita el momento ideal para que ellas se empiecen realmente a utilizar y a practicar, claro, porque bueno, son cosas de momento. Uh-huh. Yo le voy a hablar un segundito del manejo integrado de malezas. El manejo integrado es algo que se habla hace muchísimo tiempo. A ver, ¿cómo es eso? Y no siempre se ha practicado de la manera que a uno le gustaría. Uh-huh. El manejo integrado contempla varias estrategias, muchas muchas herramientas para, como hablábamos al principio, manejar las malezas. Uh-huh. Los herbicidas tienen un impacto muy grande, pero por ponerlo de una manera metafórica, son un gran martillo en algunos momentos. Son un gran mazazo que nosotros damos, y el manejo integrado sería como utilizar, en vez de un gran martillo, que también lo necesitamos, quiero aclarar que los herbicidas van a seguir siendo parte de
nuestra producción por unos cuantos años más, Sí. sería utilizar varios martillitos chiquitos y que vamos pegándole a las malezas de diferentes maneras. Entonces, el químico, lo ideal es que el químico sea una parte de esa estrategia y no sea la parte central y dependiente. Ajá. En ese sentido, nosotros estamos trabajando mucho con la competencia, es decir, cuando las malezas para crecer necesitan los recursos. Si uno le pone determinados cultivos en un momento dado, eso hace que llegue menos luz a la semilla de maleza que tiene que germinar, germinan menos, Claro. o si germinan muy débiles. Claro. Y bueno, justamente ahí le pongo un ejemplo, cuando germinan muy débiles, ellas tienen que gastar muchos recursos, mucha fuerza para germinar y desarrollarse. Después uno puede venir con una dosis pequeña de herbicida, Claro. menor de herbicida, y la puede controlar mucho más fácil. Claro. Ahí ya estamos reduciendo la cantidad de herbicidas necesarios. Después algunas máquinas, como por ejemplo estamos trabajando mucho en el rolado, que es, imagínese una aplanadora con aletas, Sí. que para determinados cultivos, esto hay que pensarlo como una ecuación donde se va empujando a diferentes lados. Entonces, por ejemplo, mire, el gobierno con mucho tino sacó la ley de uso de suelos, en las cuales se le pide a los productores, se le exige que mantengan el suelo cubierto, que es una forma de proteger el suelo. Bien. Eso ha hecho que en el invierno muchas veces se utilicen los cultivos de cobertura, que son cultivos que uno pone ahí directamente para ocupar el espacio, para que no salgan malezas y para conservar el suelo. Nosotros esos cultivos de cobertura estamos trabajando mucho en matarlos sin químicos, por ejemplo. Con este rollo que yo le digo, que es como una aplanadora con aleta, Sí. que después en determinado momento del desarrollo de esas gramíneas, de esos cultivos, uno lo pasa, acuesta el cultivo, lo lastima lo suficiente como para matarlo, y eso queda como una alfombra en el suelo. Entonces ahí elimina o disminuye mucho la necesidad de utilizar herbicidas, y ahí uno puede venir y poner su próximo cultivo. Esto se utiliza mucho en agricultura orgánica. Sí. En otros países un poco de ahí. O sea que, idea, pero... es un manejo integral, Alejandro. Ese dato que estás dando es muy importante. Es decir, no se utiliza algo como un elemento ya central, no es el epicentro el herbicida. Hay un conjunto de manejos integrales que eso es bueno que lo sepa la población uruguaya, ¿no? Y que además, como tú bien decís, hoy por hoy la producción agropecuaria exige rentabilidad, es decir, hay determinadas condicionantes también que hay que contemplar. Yo te agradezco un montón, se nos va. Si querés agregar algo más como a modo de conclusión, te agradezco porque nos está corriendo el tiempo. El tiempo es un tema que habría que también encontrar algún herbicida o algo, ¿no? Como para detener el tiempo de radio. Tal cual. Bueno, no, yo simplemente agradecer la oportunidad. Yo soy consciente que los científicos, los agrónomos, los científicos muchas veces nos cuesta llegar. Hoy en día la gente y la sociedad puede consumir muchas cosas, porque hoy en día con un teléfono celular cualquiera sube una foto y puede decir muchas cosas. La información hay que manejarla de manera responsable, y capaz que los científicos a veces tenemos o pecamos un poco de no tomarnos el tiempo para acercarnos más a la sociedad, para que la gente entienda lo que hacemos, para que esté tranquila. Nosotros somos parte de la sociedad, y qué más queremos que producir de una manera rentable, y saludable y sustentable. Así que bueno, solo eso, solo dejarles tranquilidad a la gente. Estamos a las órdenes de Niña para todo lo que precisen, sacarse dudas, bueno, dejarles esa tranquilidad de que siempre hacemos las cosas con mucha conciencia social, ambiental, y bueno, y siempre trabajando por mejorar continuamente esta parte. Me consta que es así, Alejandro, y esa es la idea que sostuvimos con Alejandro Jorak de hacer este ciclo de INIA en este programa, porque precisamente esa es la idea, divulgar los conocimientos que ustedes nos puedan brindar al respecto de todos estos temas. Esta nota va a estar en nuestro canal YouTube, Mirán Dónde Estamos, y también puedes ingresar a la página web de INIA, que es www.inia.uy, ¿verdad? Sí, exactamente. Alejandro, muchísimas gracias. El doctor Alejandro García con nosotros. A ustedes, muchas gracias. Buen día, que tengas buen día, Alejandro. Igualmente. Nos vamos y nos reencontramos mañana a partir de las 10 de la mañana de 10 a 12, así que estate ahí bien atento, porque tenemos que saber en dónde estamos.
Libertas, una organización por la libertad, la república y la democracia, por una formación de ciudadanía en democracia. www.libertas.uy. Radio Nacional,